La memoria es el gran talón de Aquiles de la inteligencia artificial actual. Esto ya lo he comentado en varios vídeos. Los chatbots más avanzados pueden mantener conversaciones brillantes, pero olvidan todo en cuanto pulsas el botón de nueva conversación. Google acaba de presentar Titans, una tecnología revolucionaria que debería cambiar esto para siempre. Microsoft con Suleiman predijo que resolveríamos este problema en 2025, aunque no dio detalles, nos dijo que tenían una posible solución. Pero Google se les ha adelantado con una solución que no sabemos si es diferente, pero desde luego está expuesta en un paper muy interesante. Los modelos de inteligencia artificial actuales son ese amigo que es brillante en una conversación pero no recuerda nada de lo que hablasteis hace una semana. Pueden procesar cantidades enormes de información, pero su capacidad para retener datos relevantes a largo plazo es prácticamente nula. De hecho, solo se consigue con algunos apaños externos. Titans promete cambiar todo esto mediante una arquitectura que combina la memoria a corto y largo plazo, similar a cómo funciona nuestro cerebro. Los modelos de lenguaje actuales funcionan con una ventana de contexto limitada. Cuando hablamos con ChatGPT o sistemas similares, solo pueden recordar una cantidad específica de texto anterior, generalmente el equivalente a unas cuantas páginas. Normalmente lo que es la conversación en curso como tal y algún fichero que le hayas dado por el camino. Todo lo que está fuera de esa ventana simplemente desaparece, como si nunca hubiese existido. Las soluciones actuales son como poner parches a una tubería que tiene fugas. Los sistemas RAG, que permiten a la inteligencia artificial consultar bases de datos externas, son el equivalente a tener un libro de notas al lado. La información es verdad que está ahí, pero no forma parte de la memoria real del sistema. Es una solución temporal que no resuelve el problema de fondo. Y cuidado, porque la limitación de memoria afecta directamente a la calidad de las interacciones con la inteligencia artificial. Un asistente virtual que no puede recordar conversaciones anteriores está tremendamente limitado en su capacidad para proporcionar ayuda personalizada o mantener un contexto coherente a lo largo del tiempo. Un problema dura lo que tenga que durar, y que en mitad de la solución se pierda el hilo, pues es un problema bastante serio. Los modelos actuales procesan la información de forma secuencial, token por token, sin una verdadera capacidad de retener y relacionar información a largo plazo. Es como si cada nueva entrada de información empujase a la anterior fuera de lo que sería su mente, perdiendo gradualmente el contexto y la coherencia de lo que se está haciendo. La necesidad de una mejor gestión de la memoria de la inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión práctica. En campos como la investigación científica o el análisis de documentos extensos, la capacidad de mantener y relacionar información a largo plazo es crucial para poder obtener resultados que realmente funcionen. Vamos a profundizar en todo esto. La arquitectura de Titans de Google representa un salto cualitativo en la forma en la que la inteligencia artificial maneja todo el tema de la memoria. A diferencia de los sistemas actuales, que son como una persona intentando recordar todo de golpe, Titans utiliza un sistema dual que combina memoria a corto y a largo plazo, permitiendo procesar más de 2 millones de tokens de una manera mucho más eficiente. El sistema funciona mediante 3 variantes diferentes. Está Titans P, Titans A y Titans C. Cada una aborda el problema de la memoria de una forma única. Titans P utiliza la memoria como un preprocesador, digamos que algo así como prepara la información antes de funcionar. Titans A la incorpora como una capa adicional de atención para saber dónde tiene que fijarse, y Titans C fusiona ambos aspectos en una única operación. Es tener 3 estrategias diferentes para organizar una biblioteca gigante. Esto era la estructura, pero la verdadera innovación está en cómo Titans gestiona la información relevante. En lugar de comprimir toda la información en un único estado, como hacen los modelos actuales, utiliza un sistema flexible que puede adaptarse y evolucionar. Es similar a cómo nuestro cerebro decide qué información es importante de mantener y cuál puede descartarse. El procesamiento paralelo de Titans permite un entrenamiento mucho más rápido que los sistemas tradicionales. Mientras que los modelos actuales procesan la información de forma lineal, Titans puede manejar múltiples flujos de información simultáneamente. Imagínate esto como un chef experto que puede controlar varios platos a la vez en la cocina. Además, la memoria a largo plazo de Titans no es estática, sino que aprende y se adapta constantemente. El sistema puede identificar patrones importantes en grandes cantidades de datos y mantenerlos accesibles durante periodos de tiempo mucho más largos que los modelos actuales. La arquitectura permite una recuperación rápida y precisa de información específica, incluso en contextos que son muy extensos. Esto es importantísimo porque es algo que a día de hoy falla. A los modelos les cuesta horrores tener en cuenta todo lo que les dices. Ahora es como tener un bibliotecario experto que no solo conoce dónde está cada libro, sino que también entiende las conexiones entre diferentes textos y puede
puede recuperarlos instantáneamente. El sistema de memoria dinámica de Titans no solo almacena información, sino que también aprende a abstraer y a generalizar. Esto significa que puede identificar patrones y relacionar cosas mucho más complejas, permitiendo un razonamiento que es mucho más sofisticado y una mejor comprensión del contexto general. La eficiencia de Titans se refleja en su capacidad para manejar tareas complicadas como por ejemplo el análisis genómico o la comprensión de documentos extensos. El sistema puede mantener la coherencia y la precisión incluso cuando procesa información que es equivalente a cientos de libros de texto. Vamos a ver los puntos críticos. Creo que es evidente que, a pesar de sus avances, Titans se enfrenta a un panorama muy complicado. El consumo de recursos computacionales necesario para poder mantener todas estas memorias extensas, según están diciendo en el paper, es enorme. No solo una cuestión de almacenamiento, sino también de procesamiento eficiente en cantidades masivas de datos en tiempo real. Además, la implementación de Titans en sistemas existentes no es nada sencilla. La integración con infraestructuras que son actuales requiere adaptaciones significativas y no todas las aplicaciones necesitan o pueden aprovechar esta capacidad de memoria extendida. Es como un Fórmula 1, es impresionante, pero posiblemente no es práctico para todos los días. Y encima, el balance entre precisión y eficiencia sigue siendo un reto que es monumental. Cuanta más información retiene el sistema, más complejo se vuelve distinguir qué datos son verdaderamente relevantes para cada una de las tareas específicas. Es un problema similar al que nos enfrentamos los humanos al intentar recordar detalles específicos entre miles de memorias en las que podemos hurgar. Elucubremos con lo que pasará en el futuro. El impacto inmediato de Titans se verá en aplicaciones que requieren un análisis profundo de documentos extensos. Sectores como, por ejemplo, la investigación científica, el análisis legal o, por ejemplo, la atención médica serán los primeros en beneficiarse de esta capacidad de memoria mejorada. Si llegamos a ver esto en acción, el notebook de Google yo creo que es un buen candidato. Otros que verían un cambio enorme son los asistentes virtuales. La capacidad de mantener el contexto a largo plazo permitirá conversaciones mucho más naturales y mucho más coherentes. Recordando además algunas preferencias y algunos detalles importantes de las interacciones anteriores. Los sistemas podrían proporcionar respuestas mucho más precisas y sobre todo mucho más personalizadas. La tecnología de Titans podría revolucionar el aprendizaje automático en los próximos años. La capacidad de poder retener y relacionar información a largo plazo abrirá nuevas posibilidades en campos como el análisis predictivo, la investigación genómica o el procesamiento del lenguaje natural mucho más avanzado. Una reflexión sobre esta tecnología. Titans representa un paso crucial en la evolución de la inteligencia artificial, abordando una de sus limitaciones más fundamentales. No es solo una mejora incremental, sino un replanteamiento completo de cómo los sistemas de inteligencia artificial manejan y retienen toda la información, acercándonos un poquito más al funcionamiento de la memoria humana. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. ¿Qué opinas sobre esta nueva tecnología? ¿Crees que cambiará significativamente nuestra interacción con la inteligencia artificial? Cuéntamelo en los comentarios y si quieres apoyar el canal, recuerda que tenemos Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.